Bienvenido a Memorias de un Nómada, con Francisco López Seivane, donde el viaje es una transformación. Porque ser viajero es abrirse, exponerse y aprender, es dejar atrás el confort para descubrir la inteligencia escondida en cada rincón del planeta y también dentro de nosotros mismos. Prepárate para recorrer el mundo, en cuerpo, mente y alma. Queridos amigos, vamos a iniciar hoy una serie que son las memorias de un nómada. Yo he sido un gran viajero toda mi vida. El viaje ha sido mi universidad. Y por eso quiero dejar muy claro que viajar no es trasladarse de un sitio a otro. Una cosa es hacer una excursión, otra cosa es viajar. El viajero se abre por completo, no ve lo ajeno como algo distinto, criticable, censurable, porque no coincide con las cosas que componen nuestra cultura. Todo lo contrario, el auténtico viajero es aquel que se abre, que entra, que trata de comprender a los demás, que ve la inteligencia que hay en cada pueblo, en cada tribu, cómo han sabido adaptarse a sus dificultades, cómo han sabido encontrar comida, procrearse, subsistir y crear algo que se sostiene en unas condiciones precarias en las que ninguno de nosotros sería capaz de sobrevivir 4 días. Me refiero a las selvas de Papúa Nueva Guinea, donde la vida parece imposible en aquellos barrancos, en aquellas series tremendas, y sin embargo llevan 40.000 años y han desarrollado una cultura que más adelante os detallaré porque es asombrosa. Para muchos occidentales actuales viajar es ir a un crucero, hacer una excursión, ir con un grupo o ir a lugares muy civilizados que se parecen a los nuestros, solo cambia un poquito el idioma y aún así buscamos gente que sepa nuestro idioma para podernos entender. Y eso estimula muy poco nuestro cerebro. Un solo viaje de viajero lleva tantas nuevas sensaciones, tantas nuevas proteínas, porque aprovecho para deciros, en una conversación que tuve con Karl Pribram hace ya bastantes años, cuando era el director del Brain Research Center de Estados Unidos, el Instituto para la Investigación en el Cerebro Humano, el más importante del mundo, y en una comida aquí en Madrid me vino a decir algo que me quedó muy grabado y que coincide con esto que os estoy diciendo, que él está totalmente convencido que la memoria está codificada en proteínas y que cada nueva experiencia que tenemos en la vida se convierte en una nueva proteína que enriquece el bagaje de nuestro cerebro. Y esto corrobora lo que yo os digo de los viajes. Hay que enfrentarse a lo novedoso, tenemos que extraer experiencias de cada situación, aprender de otras culturas, sentirnos vulnerables para poder adaptarnos mejor. Y en esto consiste el viaje. Nunca olvidé las palabras de Karl Pribram, que hoy día está afinado, y esto me marcó mucho porque entendí que efectivamente el viaje, con lo que implica de exponerse a nuevas situaciones, a nuevos lugares, a nuevos retos, a nuevos peligros, es lo que realmente ha aportado la inteligencia al hombre e incluso a los animales. Pensad por un momento en aquellos gorilas o chimpancés que vivían en las selvas africanas y que por alguna catástrofe ambiental tuvieron que abandonar su hábitat donde estaban cómodos, se reproducían, tenían alimento en abundancia y adentrarse en la sabana, territorio que desconocían, estaban a merced de sus enemigos, los predadores, tenían que atravesar ríos, cosa que no les gustaba nada a los primates, y sin embargo tuvieron que hacerlo, tuvieron que desarrollar ideas, iban juntos, agarrados unos con otros, buscaban los puntos donde el río era menos profundo, llegaron a una especie de compromiso, compromiso de inteligencia animal, con los grandes depredadores. Tenían una ventaja sobre ellos y es que los primates estaban acostumbrados a vivir en grandes familias, eran comunidades que actuaban en conjunto y de esa manera les enviaban presas, les cercaban las presas para que los leones, los tigres pudieran cazarlas con facilidad y estos, en una muestra extraordinaria de inteligencia animal, dejaban parte para quienes les habían ayudado en la caza y de esa forma empezaron a comer carne
que no era propia de su dieta, y de esa forma aprendieron a protegerse de los grandes depredadores que ya no les tenían como presa, sino como colaboradores. Esta aventura empezó en el África, se extendió por el Medio Oriente y finalmente acabaría ocupando todo el globo. Fueron viajeros constantes que se enriquecían, que tenían que enfrentar riesgos, situaciones complicadas, que tenían que estrujarse el cerebro para buscar nuestras fórmulas, y eso les fue convirtiendo en ese ser inteligente, dicho sea sin sarcasmo, en que nos hemos convertido los hombres. Y bien, siendo humanos, nos hemos hecho sedentarios. La mayoría de las personas se han arreglado en comunidades, en grandes ciudades hoy día, tienen su trabajo, se mueven del trabajo a casa, de casa al trabajo, los fines de semana quizá un poco más, pero el viaje no es hacer esa ruta desconocida, no es estar en zonas de confort. El auténtico viaje es descubrir lo novedoso, es investigar en los porqués de las cosas, es aprender por qué unas personas son distintas de otras. Y esto es lo que enriquece. Todo viaje es un estudio profundo, no solo del paisaje, sino también del paisanaje. Y esto es lo que vamos a tratar aquí. El viaje visto como una escuela de vida que nos lleva a todos los rincones. Y aprovecho para decir que el viajero no tiene nada que ver con el turista. El turista está acostumbrado a moverse en espacios estancos, bien sean un crucero, autobuses, aviones, moverse en excursiones conjuntas, escuchar lo que le digan, estar siempre protegido. Y es muy poco lo que adquiere, porque prácticamente se lleva su cultura, su casa, su gente con él al viaje. En cambio, el auténtico viajero se expone a culturas desconocidas, se presenta desarmado, trata de alguna forma imitarlas, vivir como ellas, adaptarse a sus costumbres, aprenderlas, entender la inteligencia, la capacidad de adaptación que les ha permitido vivir en entornos que nos parecen imposibles hoy día. Eso es lo que enriquece. Y esa es la forma de viajar de la que yo quiero hablaros, y por eso elegiré siempre temas muy especiales, aunque sea de nuestros tiempos, pero aquellos temas en los que el viaje sea algo distinto al turismo, o que haya una experiencia vital profunda que devuelva al viajero a su casa enriquecido y que al mismo tiempo amplíe su mente y le haga un ciudadano global, que todo lo entiende, todo lo respeta, de todo aprende, y solo entonces podremos hablar de un auténtico viajero.